Bueno, evidentemente agradecer al READER el habernos invitado a este acto tan beneficioso para todo el sector. Cuando recibimos la invitación nos fue muy satisfactoria porque evidenciamos que el sector forestal y de la madera pinta bastante en el medio rural. Dicho esto, para todos aquellos que no me conozcáis o que no conozcáis la entidad a la que represento, decir que Asmadera es una asociación de empresas forestales de la madera y el mueble, que llevamos cerca de 40 años vivos, ocupándonos básicamente de defender, gestionar y coordinar los intereses de las empresas que abarcan los subsectores de aprovechamiento forestal, biomasa, aserraderos de madera, almacenes y recientemente incorporada la carpintería y el mueble. Nuestro objetivo principal sigue siendo la defensa de los intereses de los empresarios dedicados al sector forestal de la madera y el mueble, ayudándoles básicamente a resolver los conflictos que les van surgiendo en el día a día, que por desgracia no son pocos, y siempre con el ánimo de que no desaparezcan más empresas y que el sector siga presente. Centrándonos en la situación actual de nuestros sectores, podemos decir que el futuro del sector forestal y de la madera en Asturias está cada día que pasa más en cuestión. Esto se debe a la confluencia de diversos factores que configuran un escenario nada halagüeño, por desgracia, ni para las empresas ni para los propietarios forestales. Y esto repercute muy negativamente no solo en la generación, sino también en el sostenimiento de rentas y empleos de nuestro medio rural, el que nos ocupa hoy en día. Es una pena que, siendo uno de los sectores con mayor potencial económico en Asturias, como es el forestal, no se le dé el valor que le corresponde. El sector forestal y, por tanto, de la madera es un sector estratégico por sus tremendas potencialidades y externalidades. Y, sin embargo, consideramos que es el gran ignorado y uno de los más dañados del medio rural. Es una pena que el sector forestal, que tiene tanto potencial, reitero, en Asturias, apenas aproveche una cuarta parte del potencial de crecimiento del monte asturiano. Otra pena que no termine de despegar, y en parte no termina de despegar por la falta de desarrollo provocada en gran medida por la ausencia de voluntad política. Es duro, pero es así. Sin duda alguna, tenemos un territorio rico y de naturaleza generosa, pero a la vez mal ordenado, mal planificado y mal gestionado. Es evidente que el sector forestal y de la madera podría ser, y así lo consideramos, el motor del medio rural asturiano, pero debido a la gran marginalidad que está sufriendo actualmente, ha pasado a ser un sector desconocido para la sociedad, considerándolo casi como inexistente e incluso un sector dañino. Por favor, el sector forestal no es el destructor del monte ni del medio rural. Sobra decir que el sector forestal y de la madera va de la mano con el medio rural. Lo idóneo debería de poder decirse que sin el uno no existiría el otro y viceversa. Pero, sin embargo, no tenemos potestad para mantener tal afirmación, dada la situación actual que el sector atraviesa en la zona rural. Si la administración pública, tanto regional como local, si la administración no cambia y los particulares no dejan de vernos como sus enemigos, el medio rural perderá un sector que solo repercute cosas positivas al mismo: empleo, riqueza, valor, y las empresas estarán abocadas al cierre. Los gastos actuales que tienen que soportar las empresas son insoportables. El minifundio en el que tienen que trabajar es ingestionable. Las infraestructuras, cuando las hay, son insufribles. El marco competencial es un sinsentido y la normativa pública una auténtica penitencia. Y en este contexto me pregunto, ¿alguien puede extrañarse de la pérdida masiva de empleos y de actividad, del cierre incesante de empresas, de la reducción de la actividad forestal? En definitiva, ¿alguien se asusta del infradesarrollo del sector si nadie nos ayuda? Debemos concienciarnos todos de la importancia que tiene el sector forestal y de la madera en la sociedad y en el medio rural en particular para que todo funcione correctamente. Sin unos montes bien gestionados no hay árboles de calidad. Sin árboles de calidad, la madera que se obtiene no es buena. Sin madera no tendríamos muchos productos de primera necesidad y así sucesivamente. Para terminar, decir que el sector forestal y de la madera no es el enemigo a batir, sino que debe de ser el aliado para convivir con él. En el medio rural hay sitio para todos. De nada sirve poner puertas al campo, ya que así lo único que conseguiríamos sería perderlo. Pero lo que sí necesitamos es que se nos dé el lugar que nos pertenece, que se nos valore, respete y, sobre todo, que se nos ayude en la gestión, no poniéndonos las cosas tan difíciles como hasta la fecha.
Debemos asegurar la permanencia de las empresas, ya que garantizan la permanencia del medio rural en gran medida. Gracias. Muy bien, muchas gracias.